tardes, ¿cómo estás? Ahí me parece que hay problemas con la señal, así que vamos a hacer el esfuerzo y de charlar un ratito al aire. ¿Cómo estás? Hola, Alicia, ¿cómo andás? Muy bien. Contame, ¿estás caminando? ¿Estás en una zona complicada? Así no Y hay interrumpimos viento, mucho. sí. ¿Eh? Estoy afuera y hay un poco de viento, así que bueno, yo no lo siento mucho, pero no sé cómo se siente en la línea. No, se escucha bien, digamos, ¿no? Se escucha como de fondo nada más. Bueno, Ceci, contanos, ¿todavía estás ¿dónde estás ahora? ¿En Bariloche? ¿En dónde estás? No, estoy en el Bolsón, Ajá. es a unos kilómetros al sur de Bariloche, serán unos 200 kilómetros. Vinimos acá después de que terminamos nuestras actividades en el encuentro. Ujú. Y bueno, ya estamos volviendo, ¿no? Pero bueno, vinimos a participar del encuentro. Sí. Contaba un poco que te llevaste la historia de Juliana al encuentro. Claro, nosotros, nuestra actividad principal era presentar el libro. Por parte de las actividades de la comisión organizadora, ¿no? Nos dieron un espacio para hacer la presentación en una cafetería que tiene como una biblioteca. Ajá. Y además también conseguimos un lugar en la primera feria del libro y de publicaciones del encuentro, que bueno, hasta ahora siempre hay feria en el encuentro, pero nunca hubo una específica de libros y publicaciones. Ajá. Así que también estuvimos ahí. Qué bueno. Y además, lógicamente, nos hicimos un hueco para ir a participar de las comisiones, o sea, hubo tiempo para todo. Para to- ¿Y cómo fue la presentación del libro? Contanos un poco de cómo participaron además los y las oyentes de esa presentación. Bueno, quedó en un lugar que la verdad nos quedaba muy lejos a todos. Ujú. También hay que saber que Bariloche es una ciudad que tiene sus luces y sombras, y una de las sombras es que hay muy poco transporte público, así que como que es una ciudad para que la gente ande en auto, Ujú. no en colectivo, así que fue poca gente, pero la actividad sí muy interesante el diálogo con la gente, y es una historia que genera como mucha sorpresa, Ujú. genera interés, bueno, en la charla salen muchas cosas, así que la verdad muy lindo. Y dejamos un poquito algunos libros en ese lugar, Ujú. que tiene esa biblioteca para leer mientras tomas café o algo. Y después estuviste con esa publicación en esa feria. eh, Contanos qué había en la feria, qué tipo de textos. Bueno, hay gente que va como siempre a las ferias con publicaciones, más allá que no había una feria específica, por ejemplo, Editorial Suestada, que escribe sobre muchos temas Ujú. políticos, sociales. Bueno, después también hay toda una línea de ediciones más feministas, transfeministas, que tienen que ver con diversos debates del amplísimo movimiento feminista, que van desde las identidades, formas de ejercicio de la sexualidad o diversas cosas, qué sé yo, poesía Ujú. feminista, muchas cosas, o cosas más dedicadas a la cuestión del lesbianismo, bueno, muchas cosas, y después, bueno, gente que tiene editoriales pequeñas, bastante, que son editoriales cartoneras, gente que hace casi a mano, digamos, sus propias publicaciones. Ujú. La verdad, bueno, y después gente que vende literatura en general bastante. Ujú. Y bueno, y dentro de los temas políticos hay varias cosas que estuve buscando todo lo que tiene que ver con antipunitivismo, por ejemplo, Ujú. pero Ujú. hay medio que hay de todo, ¿eh? Sí, es muy impresionante todo lo que uno encuentra. Yo lo decía, el encuentro es como en un momento uno dimensiona que es casi inabarcable, porque hay tantas cosas a la vez y son todos muy interesantes, muy significativos también, que se necesitan muchos encuentros para poder por lo menos vivenciar cada una de estas experiencias, ¿no? Desde los talleres hasta las ferias, por ejemplo, ¿no? Claro, y es como uno dice, es inabarcable, no se puede estar en todos lados. Además, en Ujú. este caso había una dispersión importante de los lugares a donde se hacían las actividades, así que no había manera de recorrer. Una de las cosas que nosotros hicimos fue acompañarle a Miriam y a Rosa Villalba, que vinieron Ujú. también al encuentro. Eh, pero bueno, nosotros la comisión a la que fuimos a participar es una, que era la de criminalización, persecución judicial, tesis políticas. Pero había dentro del mismo eje, que era derechos humanos, otras que la verdad también hubiera sido interesante poder estar, pero bueno, nadie puede estar dos veces en dos Ujú. lugares a la vez. Ujú. Y
por ejemplo, había una que tenía que ver con el acompañamiento a las familias que están atravesando situaciones de judicialización. Y la verdad es que yo decía, bueno, estaría bueno ir ahí a ver un poco, pero bueno, queríamos estar en otro lugar. Y bueno, y es el momento en el que uno se encuentra con gente que no va a volver a ver durante el año, es el momento de hacer relaciones, de encontrar puntos de acción para cuidar el resto del año que nos queda, y donde uno se entera también de cómo está la situación en distintos lugares del país, y eso es muy interesante. Ceci, ¿y cómo fue ese taller? Porque bueno, quienes venimos viviendo un poco el encuentro sabemos que uno de los momentos tal vez más importantes o que tiene el encuentro son esos talleres donde se pueden discutir y demás, más allá de la marcha, que siempre es muy impresionante también, pero en el caso del taller que participaste, ¿qué viste ahí? Ya, por un lado, que lo primero que vimos es que éramos, en general, en todos lados fue mucha gente. Uno veía mucha gente en todas partes, pero que así todo la participación fue significativamente menor que en San Luis, ¿no? O sea, sí. En San Luis se cree que hubo unas 300.000 compañeras, y acá en Bariloche la comisión organizadora calculó 70.000, o sea que estamos hablando tal vez de un cuarto, más o menos, ¿no? Pero, bueno, nosotros entramos al taller con Florencia Aguirre y éramos 26 en el momento del taller, estaba funcionando a pleno. Eran 3 momentos de funcionamiento del taller: el sábado a la mañana, el sábado a la tarde, el sábado a la tarde, el domingo a la mañana y el domingo a la tarde, ¿no? Que ahí había que cerrar, pero por lo lejos que era todo, este lugar era lejos, las dificultades para llegar y también de que había muchas actividades superpuestas, ya de entrada acordamos que durante el transcurso del debate íbamos a ir acordando los ejes que iban a escribirse en las conclusiones, porque se sabía que muchas no íbamos a estar ya en las últimas horas del taller, porque también la gente empieza a irse a encolumnarse para la marcha. Así que estaban ya acordados los puntos, también se acordaron las formas de comunicación, que por primera vez yo estoy en el ámbito donde se acuerda de no comunicarnos por WhatsApp, por ejemplo, o ni por teléfono. Y eso más a las experiencias, ¿no? Sobre todo las cosas que estuvieron comentando las compañeras de FUJEI, de cómo el gobierno fujeño les tiene absolutamente bloqueados y caracterizados todos los números, que cuando hay momentos críticos de represión o de algún tipo de amenaza a su seguridad, los teléfonos se bloquean. No tienen acceso, no tienen señal, no tienen acceso a internet, no pueden mandar mensajes, ¿no? Entonces ellas nos advirtieron que no querían esa forma de comunicación y que lo que querían era que las conclusiones y las propuestas para seguir se manden por mail. Para volver como a formas, si se quiere, más antiguas, pero menos intervenidas de comunicación. Creo que con el mail también habría que pensarlo, ¿no? Sí. Pero, Ceci, ahora sí te escuchamos mucho viento detrás, no sé si estás como más expuesta al viento ahora. No, hay más viento ahora. Pero bueno, ahí te escuchamos un poquito. Voy a tratar de hacer casita con la mano. Dale, gracias. Y bueno, y lo otro es que también, bueno, había gente de distintos lugares del país, de distintos tipos de organizaciones, de diferentes experiencias, y lo que uno ve, por un lado, es que cada uno relata una realidad desde su cercanía, y que hay situaciones que a nosotros nos parecían hasta banales, que a las compañeras parecían gravísimas, y que hay situaciones muy graves, muy graves. Yo, por ejemplo, planteé cosas de la situación de Misiones, pero además nosotros el día anterior habíamos estado visitando a Jessica Bonefoy en su prisión domiciliaria. La consigna por la libertad de ella, que es una presa política mapuche, está entre las convocatorias del encuentro, en todo lo oficial de la comunicación del encuentro está. Pero bueno, hace falta reforzar y hace falta recordar que no tiene que ser solamente una consigna, sino que tiene que haber un plan para sacar a las presas de la situación en la que están y para solucionar situaciones, ¿no? Y bueno, como que de parte de algunas compañeras bastante sorpresa, de decirles que podían ir a verla, pero como que hay gente que ni siquiera piensa en esa posibilidad de ir a visitar a alguien que está en esa situación, y de insistir, de tener que insistir. Y bueno, compañeras que plantearon que Milagro Sala es una presa política invisibilizada, o que están preocupadas por la situación judicial de Cristina Kirchner, ¿no? Como que venimos de evidencias distintas, ¿no? O por ejemplo, compañeras con mucha claridad política, por ejemplo, como la de la Asamblea Ni Una Menos de San Juan,
pero que planteaban escandalizadas como una situación extrema de criminalización el hecho de que les habían imputado código de faltas, ¿no? O sea, como que estamos todas en situaciones diferentes, pero las peores cosas que se contaron no son tan, ya lo que vemos es que pasan en muchos lugares. No, sobre todo, bueno, lo de la criminalización y la represión en Jujuy, muy preocupante las cosas que contaron. A mí me parece interesante lo que vos venís planteando también un poco, y las discusiones que tenemos fuera de aire, de la necesidad de ajustar algunos conceptos, ¿no? Y de, a partir de algunos acuerdos y algunas caracterizaciones más claras, empezar a mapear lo que está pasando cuando hablamos de criminalización, de persecución judicial, bueno, ser un poco más claros también y claras en ese sentido, digamos, ¿no? Sí, sin duda. Lo que pasa es que lo que yo veo es que no deja de haber como elementos de la subjetividad, pero por ejemplo ahí había compañeras de la Cámpora, había algunas compañeras grandes, de mucha edad, digamos, que sí contaban que habían sido presas políticas en la dictadura y que su preocupación hoy es Cristina Kirchner, ¿viste? Cuando vos decís, o sea, yo entiendo la preocupación porque si uno mira a nivel judicial lo que hacen con Milagro Sala o con Cristina Kirchner, sin duda que es grave, y sobre todo la gravedad a mí me la indica el hecho de que se metan con gente que tiene ese nivel de poder, con gente que no es gente indefensa, que tiene mucha espalda política, que tiene lógicamente dinero para pagar abogados, para pagar fianzas o lo que haga falta, pero que a mí eso me dirige a pensar entonces en qué situaciones están compañeras como Jessica Bonifoy, que no tiene trabajo, que está encerrada en la casa de la abuela y no puede trabajar, que está sin sus hijos, que no puede pagar un abogado, que si no fuera porque la gente de la gremial de abogados va y le defiende, no tiene abogados en Río Negro, lógicamente que... ahí creo que ni siquiera se trata de poder o no pagar, son pocos los abogados que tienen esos casos. Y que además en el caso de la criminalización, por ejemplo, de la lucha mapuche, las consecuencias que tiene y las arbitrariedades que habilita son mucho peores, ¿no? Y la gente queda mucho más indefensa. O sea, en ese sentido, como que tal vez podemos encontrar muchas analogías, pero hay diferencias, hay muchas diferencias, y en mi caso mi preocupación está con la gente que tiene menos recursos, que tiene muchos menos posibilidades de sortear, digamos, las dificultades que trae la prisión, sobre todo en familias pobres, ¿no? Se pone muy difícil la situación. Ceci, ¿y cómo viviste la marcha? Yo no fui a la marcha, también por una cuestión de organización, realmente no podíamos ir, el recorrido era larguísimo, había que irse mucho antes. Casi 5 kilómetros. Sí, muy larga, y además... también hay que tener en cuenta que cuando en Bariloche te dicen, qué sé yo, 20 cuadras, 25 cuadras, no son 25 cuadras en Posada, son en un lugar donde las subidas son súper escarpadas, empinadas, el andar es dificultoso, así que también como nosotros teníamos que viajar el Bolsón, porque ya no teníamos alojamiento, nos íbamos en el último colectivo, y si hacíamos todo el recorrido de la marcha no íbamos a terminar. Así que ahí ya no llegamos, yo ya no llegué. Así que no viste la marcha, pero y contame un poco cómo vivió la ciudad, porque si bien tal vez no tenía la masividad que tuvo el encuentro en San Luis o en La Plata, que fue el último previo a la pandemia, igual, más de 70.000 mujeres y disidencias en Bariloche, habrá sido un dato interesante, ¿no? Y supongo que sí, porque había mucha gente, pero el tema también es que como era un fin de semana súper largo, fue feriado desde el viernes hasta el lunes, había mucha gente en la ciudad que estaba porque fue de turismo. Así que la cantidad de gente que había en Bariloche era impresionante. Una de las cosas que nos llamó la atención es que la verdad la municipalidad no se adaptó mucho, no mostró mucha predisposición a colaborar con el encuentro. Como que el encuentro en ese sentido era un poco una invasión, como venía de la mano de la solidaridad con las presas mapuches, yo creo que eso tuvo mucho que ver. Y te decía al principio que hay muy poco transporte público en Bariloche, no se reforzó, no había baños públicos, por ejemplo, que es una cosa que en un lugar donde se va a juntar tanta gente tenés que poner, había un par atrás del centro cívico y nada más. Como es una ciudad que tiene tanto alojamiento y tanto comercio en función del turismo, la gente por ahí encontraba algún lugar a donde ir o algún lugar a donde buscar agua, pero todo estaba totalmente colapsado. Y lo otro es que en la marcha del sábado, que es la marcha contra los femicidios y travesticidios,
no hubo ningún operativo vial de seguridad. O sea, la marcha fue con los autos tratando de pasar, con la gente caminando en medio de los autos y los autos igual tratando de atravesar las filas, o sea, hasta peligroso, ¿no? Que esa marcha es un poco menor que la marcha final, ¿no? Pero como muy poca colaboración, digamos, de parte de las autoridades, como una cosa que no había intención de que se esté ahí, ¿no? Eso explica un poco lo que siempre decimos, ¿no? En el cierre del encuentro, ese cantito de a pesar de todo les hicimos el encuentro, refleja un poco las resistencias y las dificultades con las que se enfrenta siempre la comisión organizadora para que el encuentro pueda realizarse. Sí, y en este caso además creo que cuanto más se politizan los ejes del encuentro, más dura es esa resistencia, ¿no? Totalmente. Ceci, ¿te parece para cuando regreses charlamos de tu visita a Facundo Yonesguala y un poco lo que significa esa experiencia también? ¿Te parece? Sí, vamos a hablar de eso y de la visita de Jessica también. Dale. Son en este momento los dos presos que tiene el pueblo mapuche como presos políticos en Argentina. Dale, genial. Bueno, mil gracias, Ceci, buen regreso, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Alicia, hasta pronto. Hasta luego. Cecilia Rodríguez está en el Bolsón y ahí escuchábamos vientito de fondo contándonos un poco su experiencia también en el encuentro. Vamos a seguir escuchando en la semana otras voces porque bueno, el encuentro tiene una inmensidad muy interesante desde ejes, temáticas, muy pero muy diversas también, ¿no? Con Ceci toda la cuestión antipunitivista y el trabajo que se viene haciendo, en este caso desde el equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, pero también estuvieron las trabajadoras, estuvieron, bueno, en distintas comisiones, las que vienen trabajando con violencia de género más, tal vez más desde el acompañamiento, bueno, todas ellas, de alguna manera, vamos a ver si podemos esta semana recuperar algunas voces y compartirlas aquí en la radio de la universidad. 17, 1 minuto. FM Universidad